nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Que el Señor te use. Amén. Pues buenas noches, hermanos. Qué bueno que decidieron apartar este tiempo para el estudio de la palabra del Señor. Manténganme en sus oraciones para que la palabra del Señor no encuentre estorbo, sino que pueda ser glorificada, y que, como la historia que nuestra hermana nos contó, aunque esa semilla puede caer en diferentes terrenos, algún momento de la vida puede llevar sus resultados y podamos ver esas maravillosas flores, ese maravilloso fruto que Dios espera que cada uno de nosotros pueda tener. Antes de comenzar, voy a poner un himno, lo vamos a escuchar. Al final del himno simplemente voy a comenzar con una oración y después de ahí continuaremos con el tema. Meditemos en la letra de este maravilloso himno. Amén. Oremos a nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Muchas gracias te damos en este día porque hemos finalizado tu santo día, pero aún, Señor, con ese deseo de seguirte conociendo, con ese ánimo, con esa necesidad de ti, nos mantenemos delante de tu presencia porque queremos conocerte más. Y la mejor manera
la única manera que nos dejaste para poder conocerte más es a través del estudio de tu palabra. Permítenos pues esta noche escudriñarla y apreciarla como ese verdadero tesoro, como esa arma que nos dejaste para que podamos confiar en ti, para que a través de tu palabra, Señor, las dudas puedan ser dispersadas, para que a través del estudio de tu palabra podamos hacernos sabios para la salvación. Por eso en esta noche te ruego humildemente que seas entre nosotros, que tus ángeles estén entre nosotros en donde quiera que cada uno de mis hermanos esté, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones para que tu palabra pueda ser proclamada con poder, pueda ser entendida con toda claridad. Ayúdanos a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos queridos, vamos entonces a comenzar nuestro estudio de esta noche. El estudio de esta noche, por la gracia del Señor, espero que conteste varias de las preguntas que quizá pueda haber en nuestro corazón. Siempre que preparo un mensaje para determinada iglesia, para determinado grupo, para determinado lugar, siempre le ruego al Señor que el mensaje sea una respuesta para la necesidad de las personas. Está de más mencionar que muchos de estos mensajes que el Señor me permite impartir han sido una respuesta para las propias necesidades mías. Por lo tanto, espero que en esta noche salgamos con un nuevo conocimiento, que salgamos con una nueva esperanza, que salgamos fortalecidos para la honra y gloria del Señor. Así que, mis hermanos queridos, el título de nuestro tema se titula La fe que salva. Es decir, en esta noche vamos a hablar de la fe que nos salva. Porque, mis hermanos queridos, la salvación es ¿por qué? Por gracia, para que nadie se gloríe, pues este es un don de Dios. Pero a nosotros nos corresponde creerle a Dios. Eso se llama tener ¿qué cosa? Tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que vamos a hablar de esa fe que necesitamos para agradarle a Dios. Vamos a hablar de esa fe que nos capacita para, mis hermanos queridos, tener acceso al reino de los cielos. Tengo que confesarles que este no es un mensaje fácil, pero creo que es la voluntad del cielo, porque mis hermanos y mis hermanas queridas, visitas que nos acompañan, tenemos que enfrentar una lucha diaria. Hay un conflicto entre el bien y el mal, y ustedes y yo estamos en medio de ese conflicto. Y por eso este mensaje es de gran importancia para este tiempo en que estamos viviendo. Para empezar, les voy a invitar a que me acompañen a abrir la Sagrada Biblia en el libro de las Revelaciones, Apocalipsis capítulo 12. Allí vamos a comenzar nuestro mensaje de esta noche. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17. Dice allí la palabra del Señor. Entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a combatir al resto de su descendencia o de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así que, mis hermanos queridos, este texto nos enseña que hay un personaje que la Biblia le denomina el dragón. Ahora, no es cualquier dragón, es un dragón airado o enojado, molesto,
que está molesto contra la mujer o contra la iglesia, y que este dragón no se quedó enojado, no se quedó airado, sino que se fue a hacer guerra. Se fue a hacer guerra, se fue a combatir con el resto de la descendencia de la mujer. Estos hijos o descendientes de la mujer tienen dos características. Número uno, guardan los mandamientos de Dios. Y segundo, tienen el testimonio de Jesucristo. Déjenme decirles, mis hermanos queridos, que aunque en este versículo se enseña la última parte, donde el dragón se aira contra la mujer y la descendencia de la mujer, aunque nosotros siempre hemos aplicado este versículo para aquellos que hemos creído en Jesús y en su nombre, en realidad, originalmente, cuando se dio esta profecía, y en un momento lo vamos a estudiar, no apuntaba a la descendencia de la mujer o a los hijos de la mujer, sino al hijo de la mujer. No habla de muchos, sino de uno. Esto, mis hermanos queridos, en un momentito lo vamos a ver. Antes de eso, estudiemos el versículo 7, Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 7. Nos va a hablar cómo fue que comenzó esta guerra, en dónde comenzó. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 7 nos deja en claro lo siguiente. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Estos versículos, mis hermanos queridos, son los que vamos a estudiar en este tiempo que nos resta. Estos versículos podría decir que son el resumen de todo el tema que vamos a estudiar esta noche. Pero tenemos que estudiarlo a la luz de toda la palabra del Señor. ¿Qué es lo que en realidad sucede en el cielo? Porque estos versículos nos dicen que esta guerra se llevó en el cielo, pero ese dragón fue lanzado fuera y llegó al mundo y engaña a toda la tierra. Y entonces el versículo que leímos de Apocalipsis 12:17 nos dice que cuando el dragón se iró, decidió hacer guerra contra la mujer. Y no solamente con ella, sino con sus descendientes o con su descendencia. Y estudiamos que esta no es cualquier descendencia, es una descendencia muy especial. Estos guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Para poder entender más claramente esto, tenemos que ir hasta el momento donde en realidad comenzó esta guerra, no en el cielo, sino en la tierra. Para esto, mis hermanos queridos, vamos a tener que ir al libro de Génesis. El libro de Génesis, al capítulo 3 del libro de Génesis. Génesis capítulo 3, mis hermanos queridos, nos habla el momento en que comenzó el problema o la persecución del dragón contra la mujer. Por eso es que Apocalipsis 12:17 nos dice que primero se airó ¿contra quién? Contra la mujer. Apocalipsis 12:17 tenemos a una mujer y tenemos a la descendencia de la mujer.
Leamos Génesis capítulo 3, el versículo 1 en adelante. Dice allí la palabra del Señor: la serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: no comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis. Y allí, mis hermanos queridos, comenzó esa guerra entre este dragón airado que había sido lanzado fuera del cielo contra la mujer en su primera instancia. Todos nosotros conocemos lo que sucedió. Eva fue inducida a pecar. Después lleva a Adán, marido de Eva, a también pecar. Ahora, mis hermanos queridos, si yo les hiciera una pregunta, ¿cuál fue el pecado de Adán? ¿En qué consistió el pecado de Adán? Eva, mis hermanos queridos, fue engañada, pero no Adán. Adán no fue engañado. Adán sabía perfectamente que Eva había comido el fruto porque ahora lo llevaba en la mano. Adán sabía que Eva había pecado y que la paga del pecado era la muerte. Ahora Adán estaba entre la espada y la pared. ¿Qué debía hacer Adán? ¿Debía comer como Eva comió? ¿O debía dejar que entonces Eva se quedara sola en su decisión de rebelarse contra Dios? Generalmente, cuando hago esta pregunta, ¿en qué consistió el pecado de Adán? La mayoría de los hermanos dicen que el pecado de Adán fue por amor, porque no quería que Eva se quedase sola en su decisión. Pero mis hermanos queridos, déjenme decirles que el pecado de Adán no tiene nada que ver con el amor. Porque según 2 Corintios capítulo 13 nos dice que el amor no hace nada indebido. Y lo que Adán estaba haciendo, sabía que era algo indebido y así decidió hacerlo. Adán no pecó por amor. ¿Saben por qué pecó Adán? Adán pecó por falta de fe o por falta de confianza en Dios. Adán ahora en su mente pensaba: ¿qué Dios va a hacer con Eva? ¿Qué le va a suceder a Eva? Adán estaba seguro que la consecuencia era la muerte. Entonces Adán dijo: yo también tengo que comer. No puedo quedarme solo. Adán dudó de la capacidad de Dios para resolver del problema en el cual ahora estaba Eva. Eso se llama desconfianza o falta de fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza, la seguridad de las cosas que se esperan. Adán no estuvo dispuesto a esperar que Dios solucionara el problema. La fe es la seguridad de las cosas que se esperan, aun cuando no las puedas ver. Quiero comenzar este mensaje diciéndote lo siguiente: no importa el problema que tengas, no importa la situación por la que estés pasando en este momento, si tú esperas en Jehová, te aseguro, levantarás las alas. El Señor te enseñará a volar por las alturas. Eso se llama tener confianza en Dios o tener fe en Dios. Por eso el doctor Lucas en el capítulo 1 y el versículo 37 nos asegura que no hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para Dios.
Solo tienes que tener, ¿qué? Fe. Tienes que tener seguridad. Tienes que tener confianza en que no importa en el problema que estés, Dios seguramente tiene una solución aun cuando tú no la puedas ver. Porque eso es la fe. Y quiero que notemos, mis hermanos queridos, que la primera profecía que se da en la Biblia no es contra Adán y tampoco es contra Eva. La primera profecía que encontramos en la Biblia es contra la serpiente. Dice Génesis capítulo 3 y el versículo 14. Y Jehová Dios el Señor dijo a la serpiente. ¿A quién le dijo? A la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Notemos que estas palabras están siendo dirigidas ¿a quién? A la serpiente. Versículo 15. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Y ahora, mis hermanos queridos, quiero que pongamos atención a los detalles. Este mensaje está muy basado en los detalles. La razón por la que cometemos muchos errores es porque dejamos o pasamos por alto los detalles que están en la Biblia. Es tiempo de que vivamos de rodillas pidiéndole a Dios que nos ayude a no solamente tener cuidado del camello, sino también del mosquito. Dice entonces el versículo 15, enemistad pondré entre ti y la mujer. Y luego dice, entre tu descendencia y él. ¿Cuál es la palabra? Y el descendiente de ella. No dice y los descendientes, como que se hablara de mucho. Dice de él. Por eso es que les dije en Apocalipsis 12, que en realidad Apocalipsis 12 es el cumplimiento de esta profecía que Dios le está dando a la serpiente, que en realidad es Satanás. Cuando Apocalipsis 12 dice que la serpiente se irá contra la mujer y se va a hacer guerra contra ella y con la descendencia de ella. ¿Por qué dice la descendencia? Porque Jesús tenía que nacer de la mujer, de la descendencia de la mujer. Por eso, mis hermanos queridos, Génesis 15 dice, y entre tu descendencia y el descendiente. Si ustedes miran su Biblia con cuidado, se van a dar cuenta que la palabra descendiente está con D mayúscula. Significado de que es una persona. No mucho, sino ¿cuántas? Una. Y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Lo que Dios le estaba diciendo a la serpiente, aunque la mujer va a tener mucha descendencia, solamente hay uno que podrá aplastarte la cabeza, aun cuando tú le muerdas el talón. Mis hermanos queridos, solamente hay uno que podría destruir a la serpiente. Solamente hay uno. No hay más. Solamente hay uno. Y mis hermanos queridos, a partir de este momento, vamos a comenzar a estudiar cómo se desarrolló a lo largo de la historia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo el descendiente de la mujer pisoteó, pisoteará y finalmente matará a la serpiente. Y cómo la serpiente también ha tratado a través de toda la historia morder a los de la descendencia de la mujer. Así como trató de matar al descendiente de la mujer, también tratará de matar o de perseguir al resto de la descendencia de ella. La palabra de Dios, mis hermanos queridos, es muy interesante cuando nosotros la estudiamos con detalle. Así que, mis hermanos queridos,
la primer profecía tuvo que ver con la serpiente. Pero también, mis hermanos queridos, hubo consecuencias para la mujer que fue la primera que se dio a la tentación. Versículo 16. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor tendrás tus hijos. Ansiarás a tu esposo y él te dominará. Esto, mis hermanos queridos, así como se está cumpliendo hasta nuestros días, la maldición que vino sobre la serpiente, también se está cumpliendo hasta nuestros días, aquella maldición que fue puesta sobre Eva. Hasta el día de hoy, las mujeres siguen dando a luz con dolor. Hasta el día de hoy, el hombre sigue queriendo dominar a la mujer, sigue queriendo pisotearla. Es, mis hermanos queridos, apenas parte del cumplimiento de aquella profecía que fue dada allá en el Génesis. Por eso es que el hombre siempre está anhelando dominar a la mujer, siempre está tratando de estar encima de ella. Y por otro lado, la mujer queriendo rebelarse, la mujer queriendo hacer su propia voluntad, queriendo estar lejos de Adán, como lo fue en el principio. Versículo 17. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Notemos la consecuencia que está sobre Adán. Por cuanto obedeciste, por cuanto escuchaste la voz de tu esposa, en vez de escucharme a mí, por cuanto confiaste más en tu esposa, en vez de confiar en mí, por cuanto dudaste de mi palabra, por eso, por tu causa o por tu culpa, la tierra será maldita. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. La pregunta, mis hermanos queridos, es: ¿qué tiene que ver la tierra con Adán? O mejor dicho, ¿qué tiene que ver Adán con la tierra? El que pecó fue Adán. La que desobedeció fue Eva. ¿Qué tiene que ver la tierra? Porque ahora la tierra tiene que producir espinos y cardos y la tierra en sí no ha hecho nada. El que aquí desobedeció fue ¿quién? Adán y Eva. Mis hermanos queridos, hay un simple motivo y una simple razón por la que ahora la tierra también tiene que sufrir las consecuencias. Y ese motivo y esa razón la encontramos en Génesis capítulo 1 y el versículo 26. Génesis capítulo 1 y los versículos 26. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. ¿Qué poder tenía Adán? Tenía el poder sobre todas las cosas creadas, sobre las aves del cielo, sobre los peces de la mar, sobre el ganado y sobre todo animal que anda sobre la tierra. Mis hermanos queridos, a la luz de este contexto, Adán tenía que decidir qué hacer y qué no hacer. Pero lo que él decidiera traería consecuencias no solamente para él, sino para todo lo que estaba bajo su posesión. Por eso, mis hermanos queridos, cuando leemos los 10 mandamientos, cuando se nos da el cuarto mandamiento y dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra,
mas el séptimo día es para Jehová tu Dios. Y luego dice, no hagas en él cosa alguna, ni tú, y comienza a enumerar todas las cosas que una persona puede tener. Y por si eso fuera poco, termina diciendo todo lo que está dentro de tus puertas. Es decir, todo lo que está bajo tu poder. Y todo, mis hermanos queridos, es todo. Eso para ti, para mí, hermano y hermana que me estás escuchando, incluye tus ganancias, incluye tu tiempo, incluye tu talento, incluyen los hijos que Dios te dio, incluye la esposa que Dios te dio. Todo eso está incluido en este pasaje. La decisión que tú tomas, quieras o no, te guste o no, traerá consecuencias sobre todo lo que está bajo tu poder. Y en el caso de Adán, no iba a ser diferente. Por eso, mis hermanos queridos, la decisión que tomó Adán tuvo que afectar todo lo que estaba bajo su dominio. Y lo que acabamos de leer en Génesis 1:26 dice que bajo su dominio estaba, número 1, los peces del mar. Número 2, las aves del cielo. Número 3, el ganado. Y número 4, todo animal que anda sobre la tierra. Por eso es que con la decisión de Adán, toda la tierra y todo lo que en ella hay, tuvo que sufrir las consecuencias. Oh, mis hermanos queridos, cuán grande es esto. Pero mis hermanos queridos, tenemos que pedir la sabiduría del cielo para que cada día nos ayude a tomar sabias decisiones. Para que cada día, mis hermanos queridos, nuestras decisiones traigan bendición a nuestra familia y a nuestra casa, y no maldición. Volvamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 12, ahora al versículo 5. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 5. Miren lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis 12:5. La mujer. Y ella dio a luz, ¿qué cosa? Un hijo. No dice hijos, dice un hijo varón, que había de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y entonces dice el versículo 6, y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, para que allá la sustenten durante 1260 días. Oh, mis hermanos queridos, allí comienza la guerra, comienza a desarrollarse. Pero déjenme decirles algo que quizá ya muchos de ustedes ya saben. El primer libro de la Biblia que se escribió fue el libro del patriarca Job. Ese es el primer libro que tenemos hasta hoy conocimiento de que fue el primer libro que se escribió. Por lo tanto, a partir de hoy vamos a estudiar el libro de Job y vamos a ver cómo se desarrolló este conflicto entre el bien y el mal en la vida de Job. Vamos a ubicarnos rápidamente al libro de Job. Todos nosotros conocemos, o por lo menos creemos conocer, la historia del libro del patriarca Job. El capítulo 1 y el versículo 1 del libro de Job nos declara lo siguiente: hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, que era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas,
y poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y aquel hombre era el más grande de todos los orientales, o en otras palabras, era el más rico de entre su tiempo. Quiero que notemos, mis hermanos queridos, que a Dios no le interesa tanto la riqueza que Job tiene. De hecho, mis hermanos queridos, el versículo 1 comienza a describir a Job no por su riqueza, no por la abundancia que tiene, sino que comienza a describirlo por lo que él era, no por lo que decían ser, o por lo que él decía ser, sino por lo que en realidad era. Y dice la palabra del Señor, versículo 1, que Job era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Para ti, querido hermano y querida hermana, que te han hecho creer que no se puede ser recto, que no se puede ser un cristiano intachable, que no se puede ser una persona temerosa de Dios y que no puedes apartarte del mal, para ti en el nombre del Señor te digo, es posible. Porque la palabra del Señor me dice que hubo un hombre llamado Job que tenía esas características. Y no es el único que encontramos en la palabra del Señor. Hay otros más que pudiéramos nombrarlos en esta noche, que son la clara evidencia de que sí se puede vivir una vida victoriosa y en santidad. Mi hermano y mi hermana querida, a Dios no le interesa tanto las casas que tú tienes, el dinero que tienes en el banco, el talento que la gente te aplaude, el don que muy feliz presumes. Lo que a Dios más le interesa es tu integridad. Que seas un hombre y una mujer íntegra, perfecta, intachable. Que sobre todas esas cosas seas temeroso y temerosa de Dios y que te apartes del mal. Eso es lo que a Dios le interesa. Porque con personas así, Dios se siente orgulloso de llamarlos sus hijos. Y mis hermanos queridos, cuando nosotros avanzamos al versículo 6 del capítulo 1 de Job, encontramos lo siguiente. Un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor, y entre ellos se presentó también Satanás. Y aquí voy a tomar un tiempo para explicar esto un poco, para que lo podamos entender un poco más, para aquellos que quizá todavía no habían entendido esto, y para los que ya lo conocían, pues nos ayudará a refrescar nuestra mente. Un día fueron los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Alguno dirá, bueno, primera de Juan 4, 1 y 2 dice, hijitos míos, más ahora sois, ¿qué cosa? Llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Pero mis hermanos queridos, déjenme decirles que esta expresión que encontramos aquí, que se utiliza para los hijos de Dios, no nos permite esa idea. Porque la idea que encontramos aquí, primero, es que esta reunión se llevó a cabo en el cielo. Esa es la primera idea. La segunda idea es que los hijos de Dios tuvieron un encuentro personal con Dios. Vinieron personalmente y se presentaron ante Él. Y hasta donde nosotros sabemos, no hay un solo ser humano que haya entrado a la presencia de Dios en el cielo.
Entonces, si esta expresión hijos de Dios no somos nosotros los seres humanos, entonces ¿quiénes son? Pues simple y sencillamente, para entender esto, vamos a ir al libro de Job, que él mismo nos los va a explicar quiénes son estos hijos de Dios que vinieron y se presentaron ante él. Job capítulo 38. Job capítulo 38, los versículos 4 en adelante. Job capítulo 38, los versículos 4 en adelante. Vamos a ver quiénes son los hijos de Dios que se mencionan allí en Job 1:6. Dios comienza a hacerle unas preguntas a Dios. Y una de las preguntas es la que encontramos en el versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esta es una pregunta que Dios le está haciendo a Job. Dios le dice, a ver Job, contéstame, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba fundando la tierra? Job tiene que decir, Señor, pues yo no sé, porque yo todavía ni existía. Porque si estudiamos el orden de la creación, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primero fue creada la tierra, los cielos y todo el ornamento de ellos, y hasta el sexto día fue que Dios creó al hombre. Entonces, cuando Dios creó la tierra, Job no existía, ni siquiera Adán y ni siquiera Eva. Entonces, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel de medir? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular cuando todas las estrellas del alba alababan? ¿Y se regocijaban quiénes? Todos los hijos de Dios. En este contexto, aparecen un grupo de personas llamados hijos de Dios antes de que Adán y Eva fuesen creados. Dios le está preguntando, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse algo que la sostuviera? ¿Sabes tú lo que la sostiene? Y Job solamente tiene que decir, no, Señor, pues yo no sé, yo no estaba. Y entonces Dios sigue y dice, ¿dónde estabas tú cuando todas las estrellas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Dónde estabas tú? Y Job tiene que responder, Señor, pues yo no sé. Yo no estaba yo ahí. En verdad, yo no sé eso. Entonces, mis hermanos queridos, a la luz de este contexto, esta expresión que nos lleva a pensar en los hijos de Dios son personas, no de este mundo, o no seres humanos comunes y corrientes como nosotros, porque estos hijos de Dios ya se regocijaban cuando Dios estaba creando todo. Ellos estaban contemplando cómo Dios ordenaba el mundo, cómo Dios creaba las flores, cómo Dios creaba los peces, las aves y los animales. Job todavía no existía, pero ya Dios menciona a los hijos de Dios regocijándose en ese momento. Son, mis hermanos queridos, cuando Job 1:6 dice que un día fueron los hijos de Dios, no se refiere a personas o a seres humanos como nosotros, sino a otros hijos de Dios de otros mundos y de otros universos o planetas. Y entre ellos vino también Satanás. Les voy a leer una cita del Espíritu de Profecía para que aclaremos un poco más este asunto, porque puede haber por ahí alguien que todavía no se le hace claro, como que quizá todavía está dudando que hay otros mundos fuera del nuestro y que Dios tiene otros hijos aparte de nosotros. Esta es una de las citas que a mí me impresionó y me dejó con la boca abierta cuando yo leí esto.
la encontramos en el conflicto de los siglos. Y precisamente tiene que ver con el momento final, cuando ustedes y yo estemos recibiendo a nuestro Señor Jesucristo. Así como en la creación, los hijos de Dios se regocijaban al ver lo que Dios hacía, así también, mis hermanos queridos, los hijos de Dios, el resto de los hijos de Dios, se van a regocijar junto con nosotros al mirarnos ahora redimidos y restaurados por la sangre de Cristo. El conflicto de los siglos. El capítulo se titula El fin del conflicto. Es el último capítulo y son las últimas, de hecho es la última página de ese libro. Miren lo que la sierva del Señor dice, hablando de ese momento final. Dice: y a toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra. Miren que Dios, la sierva del Señor está diciendo que hay cosas creadas que están en donde. Número 1, en el cielo. Número 2, sobre la tierra. Y número 3, debajo de la tierra. Y número 4, sobre el mar. Qué interesante es esto. Yo personalmente no sabía que Dios tenía criaturas debajo de la tierra. Pero la sierva del Señor nos dice que Dios tiene criaturas no solamente en el cielo, sino sobre la tierra y debajo de la tierra y sobre el mar. Y luego añade: y a todas las cosas que hay en ellos, las oí decir: bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Esta es una cita que la sierva del Señor la sacó de Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 13. Y luego añade: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. Ahora escuchen esto. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan la vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Ahora va a describir detalladamente todo lo que ella le llama el espacio infinito. Y dice: desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Y luego añade: todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza, sin mácula y en júbilo perfecto, que Dios es amor. ¿Qué es lo que la sierva del Señor está diciendo? Que hay cosas que son animadas y otras que son inanimadas, pero todas estas forman parte del vasto universo que Dios ha creado. Me atrevo a pensar, mis hermanos queridos, que cuando en el libro de Job se habla de los hijos de Dios, tiene que ver con estos hijos que Dios tiene en el resto del universo. A tantas criaturas que Dios ha creado, que la sierva del Señor le dice: hasta el átomo más infinito, hasta el más pequeño, a todas las cosas animadas e inanimadas, les oí decir: honra y gloria al Señor. Y de todas ellas se comprende que Dios es, ¿qué cosa? Es amor. Oh, mis hermanos queridos, les voy a dar otras citas de aquí en adelante que vamos a entender un poco más este punto. Vámonos al libro de Hebreos, al capítulo 12 y el versículo 22, que nos va a ayudar a entender que esto en realidad tiene que ver con el cielo y no con en la tierra. Que los personajes que aparecen allí como hijos de Dios no son seres humanos, sino que más bien son seres celestiales que pertenecen a otros mundos. Libro de Hebreos, el capítulo 12. Libro de Hebreos, capítulo 12. Los versículos
20 en adelante. Hebreos capítulo 12, versículos 20 en adelante. Dice la palabra del Señor: porque no podían soportar lo que se mandaba, se les había dicho, aun si una bestia hubiera tocado el monte, habría sido apedreada. Esto tiene que ver, mis hermanos queridos, en el momento en que se dan los 10 mandamientos. Moisés estando en el monte Sinaí o en el monte Sión, como ustedes lo llamen o como ustedes lo conozcan. Dios había dado ciertas ordenanzas, ciertas reglas para preservar la vida, porque de lo contrario morían. Esto incluía incluso las bestias que no se podían acercar al monte. Y entonces dice el versículo 21, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ahora, aquí viene lo interesante, aquí viene lo importante. Sino que os habéis acercado al monte Sión. ¿A dónde se había acercado el pueblo de Israel? Al monte Sión. Ahora, ¿qué es el monte Sión? Según el libro de Hebreos, a la ciudad del Dios vivo. ¿Qué cosa es el monte Sión? En realidad, es la ciudad del Dios vivo. ¿Qué ciudad es esa? A la Jerusalén celestial. No sé si estamos tratando el mensaje que Dios nos está dando a través del apóstol Pablo. Él dice: en realidad ustedes no se acercaron al monte Sinaí o al monte Sión, sino que ustedes se acercaron a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Ahora, ¿qué hay en el monte Sión o en la ciudad celestial, en la Jerusalén celestial? Dice: a la compañía de innumerables huestes de ángeles. ¿A dónde fue que se había acercado el pueblo de Israel? No era que se habían acercado a un monte literal. En realidad Dios quería que ellos entendieran que eso era un símbolo de algo celestial. ¿O acaso dudamos nosotros que todo lo que hay en la tierra es apenas una sombra de lo que en realidad hay en el cielo? No hay un mar en la tierra. Y la Biblia no nos dice que hay un mar en el cielo. No hubo en el principio un árbol de la vida y un árbol del conocimiento de la ciencia y del bien y del mal. Y no dice Apocalipsis 21 que eso también está en el cielo. Oh, mis hermanos queridos, si nos ponemos a meditar en cada uno de esos detalles, nos vamos a dar cuenta que en realidad no solamente es el santuario, sino todas las cosas que hay en la tierra son un reflejo, son una miniatura de lo que en realidad hay en el cielo. En la tierra había un monte en el cual se llamaba el monte Sión. Y allí fue donde el pueblo de Dios lo convocó para que miraran esto. Y Dios dice: ¿saben qué? Ustedes no se acercaron en realidad a un monte Sión terrenal. Ustedes se acercaron a un monte Sión celestial. Ustedes se acercaron a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. ¿Por qué dice la Jerusalén celestial? Porque hay una Jerusalén terrenal. Hay una Jerusalén aquí en la tierra, pero Dios no quiere que tu imaginación y la imaginación mía esté en lo terrenal, sino en lo celestial. Y lo que hay en la ciudad del Dios vivo, en la Jerusalén celestial, es la compañía de innumerables huestes de ángeles. Sigue diciendo el versículo 23, a la congregación de los primogénitos. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Pablo va describiendo por inspiración divina? Dice: ustedes no se acercaron a un monte Sión terrenal, sino a un celestial. Pero en realidad no fue un simple monte, sino que allí está la ciudad del Dios vivo. Esa es la Jerusalén celestial, donde está la compañía de innumerables huestes angélicas. Pero más que eso, ustedes no se acercaron solamente a la compañía de ángeles, sino que en realidad ustedes se acercaron a la congregación de los
primogénitos inscritos en el cielo. Notemos esto, mis hermanos queridos. Los primogénitos están inscritos en el cielo. No entra cualquiera. Su nombre está inscrito allá, para que ellos puedan pasar a la ciudad del Dios vivo, para que ellos puedan pasar a la Jerusalén celestial, a la compañía de esas innumerables huestes angélicas. Tienen que ser primogénitos número 1, y número 2, tienen que estar inscritos para poder entrar allí. Ahora, mis hermanos queridos, ¿qué significa esa palabra primogénitos? En realidad, mis hermanos queridos, los que son estudiosos del hebreo saben que esta palabra que aparece allí como primogénitos es la palabra protótocos, que la palabra que podemos traducirla al español podría ser alguna palabra que se nos acerque a esa, podría ser prototipo, el ejemplar, el original, único en su clase o en su especie. En este caso, como estudiamos en el libro de Génesis, Adán era un protótipo, era un primogénito, era un prototipo, porque de él íbamos a salir todos los descendientes e íbamos a ser iguales a él, o semejantes a él, o copias de él. Por lo tanto, mis hermanos queridos, esta reunión de primogénitos, o de protótipos, o de prototipos, mis hermanos queridos, son apenas representantes de algún mundo creado. Por eso ahora vamos a entender lo que leímos en Job capítulo 1 y el versículo 6. Regresemos un momentito allí. Job capítulo 1 y el versículo 6. Un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor, y entre ellos se presentó también Satanás. Ahora dice el versículo 7. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. Mis hermanos queridos, esta reunión que se llevó a cabo en el cielo, donde solamente entran los primogénitos, los responsables de cada mundo, como lo era Adán, tienen la capacidad de tomar decisiones para bien o para mal. La decisión que cada uno de ellos tome afectará a cada uno de su mundo o planeta que ellos representen. Yo no sé, quizá tengo que darles un ejemplo más para que podamos entender más claramente este asunto. Porque nuestra iglesia también representa el santuario, ¿sí o no? Por lo tanto, cada cosa que nuestra iglesia hace tiene que tener un significado espiritual. Que de hecho todo lo que nosotros hacemos en la iglesia deberíamos de meditarlo y pensar por qué lo hacemos, qué representa, qué significado tiene, por qué lo hago. Qué pena que para muchos de nosotros es solamente una costumbre, es apenas un programa que tengo que desarrollar y me olvido que con cada cosa que se hace en el templo tiene el propósito de mostrar la luz de Dios y el plan de salvación. Una de las experiencias que muchos de ustedes han vivido y que quizá algunos la van a vivir, porque se acerca la época de los nombramientos. Cuando se va a hacer nuevos nombramientos para un año nuevo, ¿quiénes son los que se reúnen? Es lo que nosotros le llamamos la Junta
directiva, ¿verdad? Que sí, ¿por qué se llama junta directiva? Porque se reúnen los directores de cada departamento, ¿sí o no? Y la decisión que ese director tome va a afectar su departamento. Y la decisión que tome esa junta directiva va a afectar a la iglesia en general. Ahora, mis hermanos queridos, imaginémonos las cosas terrenales. Estamos en una junta de iglesia, una junta directiva. Están allí todos los directores. Están sentados esperando que comience esa ansiada junta de iglesia. Pero de pronto llega alguno de los hermanos y se sienta allí donde va a ser la reunión. Y entonces el encargado dice, hermana o hermano, vamos a comenzar la reunión. Y el hermano o la hermana se cruza de brazos y dice, no hay problema, pastor, pueden comenzar. En realidad lo que el pastor le está diciendo es, hermana, salga de aquí, porque usted no puede estar aquí. ¿Por qué no puede estar ahí? Porque no es directora de ningún departamento y por lo tanto no está capacitada, no está habilitada para estar en esa reunión. Porque los únicos que pueden estar allí son ¿quiénes? Los directores. Así que mis hermanos queridos, cuando Dios le pregunta a Satanás, ¿quién eres tú? En realidad lo que Dios le está diciendo, ¿y tú por qué estás aquí? Tú no tienes que estar aquí. Tú eres un querubín que fue creado, pero tú no representas a ningún mundo. ¿Qué haces aquí? ¿De dónde vienes tú? Y si aquel hermano que está en ese momento sabe que es director de algún departamento, dice, pues yo soy director de diáconos. Entonces, ¿lo podrán sacar? De ninguna manera, porque él es directivo de un departamento. No lo pueden sacar. Aunque no les guste, tiene que estar allí porque es directivo. Eso es lo que leímos en el libro de Hebreos. La reunión de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Mis hermanos queridos, Satanás había entrado como primogénito de este mundo, como representante de este mundo. Por eso, mis hermanos queridos, cuando nosotros leemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12 y el versículo 31, Jesús se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo, o como el principal de este mundo, o como el representante de este mundo. El apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 9, nos dice que las personas hemos sido enceguecidos de entendimiento por el Dios de este siglo o de este mundo. Así que mis hermanos queridos, Satanás había entrado al cielo como un representante, como un primogénito de este mundo. Por eso, cuando Dios le dice, ¿de dónde vienes tú? ¿Quién eres? Tú no debes de estar aquí, tú no tienes derecho de estar aquí. Satanás no tiene que decir, pues sabes que yo soy el director o el representante de tal mundo. Él simple y sencillamente dice, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Esa, mis hermanos queridos, es una respuesta contundente. Es una respuesta que no deja opción. Satanás está diciendo, yo vengo de mi casa. Yo puedo andar por donde yo quiera en mi casa. Vengo de rodear la tierra. Mis hermanos y mis hermanas queridas, aunque nosotros vivimos en este mundo, nosotros no podemos andar por todo el mundo. Nosotros sabemos que las personas de otro país no pueden venir a Estados Unidos, al menos que tengan visa o tarjeta verde, lo que le llaman la green card. Si no tienen eso, no pueden entrar. Aunque son de este mundo, no pueden andar por todo el mundo.
Cuando Satanás está diciendo, vengo de la tierra y de andar por ella, está diciendo, yo soy el dueño absoluto. Yo puedo entrar y salir como por mi casa y nadie me puede detener. Y estoy aquí porque yo represento a ese mundo. Oh, mis hermanos queridos, ¿cómo sacar a Satanás de allí? Si aunque su presencia no es buena, tiene un argumento válido que lo habilita para entrar al cielo. Y mis hermanos queridos, ahora comenzó a desarrollarse el gran conflicto. Y dice el versículo 8, entonces Jehová dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En realidad, Satanás está diciendo, yo vengo de rodear la tierra es mía, todo lo que hay en la tierra es mío. Pero Dios le dice, espérate tantito, no te me ilusiones tan rápido. No todo lo que hay en la tierra es tuyo. Porque ¿sabes qué? Allá en la tierra, donde dices que es tu territorio y todo lo que hay es tuyo, hay un personaje que no es tuyo. Ese personaje es mío. Y su nombre es Job. Es un hombre como intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por lo tanto, con esas características no te puede pertenecer. Todavía no. El mundo todavía no es tuyo, porque allá todavía hay personas que yo las crié y que han decidido servirme. Y entonces Satanás tiene que argumentar, y conocemos la historia. Satanás comienza a atentar contra la pobre vida del pobre Job. Vienen desastres, vienen enfermedades, pierde todo lo que tenía. Y entonces, mis hermanos queridos, dice el versículo 12, el Señor dijo a Satanás, todo lo que tienes está en tu mano, pero no pongas ni un dedo sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Versículo 21, Job capítulo 1, versículo 21 y 22. Job ahora ha perdido todo, toda su riqueza. Y entonces el versículo 21 y 22, Job dice, desnudo salí del seno de mi madre y desnudo me iré. El Señor dio y Él quitó, bendito sea su santo nombre. A pesar de todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios de ningún mal. ¡Qué hombre! La Biblia nos enseña que aparentemente estas reuniones son constantes. No se nos dice cada cuánto tiempo se han de celebrar, pero se hacen varias reuniones en el cielo donde se reúnen los primogénitos. Y en el capítulo 2 encontramos una segunda reunión. Job capítulo 2 versículo 1. Otro día, o sea, una situación diferente, en otra reunión, otro día, los hijos de Dios se presentaron ante Jehová, el Señor, y Satanás fue también entre ellos. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, de rodear la tierra y de andar por ella, la misma respuesta. Pero ahora Satanás está apenado, porque sabe que Job perdió todo. Pero a pesar de eso, no pecó. Y entonces, ahora Dios viene y le dice, espérate tantito. ¿Has considerado a mi siervo Job? Y le repite las características. Y ahora Satanás se queda pensando, porque sabe que ahora no tiene argumentos. Y después de que piensa un momento, en el versículo 4 Satanás responde, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, darás por su vida. Parece que Satanás acertó otra vez. Y Dios le dice, está bien, puedes tocarle, pero lo que no puedes hacer es quitarle la vida. Mi hermano y mi hermana que me escuchas, Dios
es el dador de la vida. Y a quien Él quiere se la da, y a quien Él quiere se la quita. Y Satanás no puede hacer absolutamente nada con eso sin que Dios se lo permita. Todo lo que a ti te sucede y a mí me sucede es con el consentimiento de nuestro Dios. Por eso, mis hermanos queridos, dice el versículo 8, que le vino una sarna maligna a Job, y Job se sentó en medio de ceniza y tomaba una teja para rascarse con ella. Entonces su esposa le dijo, la que había perdido todo, menos la esposa. La esposa estaba allí con vida, y ahora aparece la esposa. ¿Cómo olvidarse de la esposa? Versículo 9. Entonces su esposa le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? ¿Quién era el que estaba haciendo esta acusación? Satanás. Satanás le había dicho a Dios, ¿sabes qué? Él te obedece porque tú lo cuidas, porque tú lo proteges, pero si tú le quitas todo, Él te va a maldecir en tu misma presencia. Pero no ha podido comprobar eso. Ahora Satanás va a venir y va a utilizar a la esposa. Y ya de todas maneras, de una forma descarada y sin vergüenza, le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job replicó, has hablado como suele hablar una fatua cualquiera. Recibimos el bien de Dios y no recibiremos el mal. En todo esto, Job no pecó ni aun con sus labios. Oh, mis hermanos queridos, me he encontrado con personas que están molestas con Dios porque perdieron su trabajo, porque perdieron su casa, porque perdieron a un ser querido en un accidente, y por cualquier cosita están molestos con Dios. En la iglesia me encuentro a cristianos que se molestan porque no les dieron el cargo que ellos querían. A cristianos que dejan de ir a la iglesia porque alguien no les sonrió, porque alguien no les dio la bienvenida cuando llegaron a la iglesia, porque simple y sencillamente no se sienten bien en esa iglesia. Se van, salen de la iglesia. Esos son el vivo ejemplo de la mujer de Job. Mis hermanos y mis hermanas queridas, para este tiempo necesitamos cristianos y cristianas como Job, que sean fieles en la adversidad y en la paz, que sean fieles a Dios en medio de todo momento y circunstancia. Se necesitan cristianos que, como dice el libro de Habacuc, que sean capaces de confiar en Él, aun cuando la vid su fruto no dé, aun cuando las vacas sean quitadas de la majada y las ovejas sean quitadas del corral. Ese es el tipo de cristiano que se necesita. Se necesitan cristianos que tengan una fe inquebrantable. Se necesitan cristianos que aprendan a confiar en Dios, aun cuando no entiendan lo que les está pasando en la vida. Esa es la fe que salva. No hay otra fe que te pueda salvar. La fe que te salva es esa fe que te mantiene cantando en medio de la adversidad. La fe que te salva es la fe que te mantiene de rodillas cuando no ves la salida. Esa es la fe que te puede salvar. Esa es la confianza que Dios espera de un hijo de Él. Esa es la fe de la cual Dios se agrada al verlo en sus hijos. Esa fe no existía ni en los fariseos, ni en los escribas, pero la encontró sí en un centurión romano, que fue capaz de pedirle a Jesús, da solamente la orden, y tu palabra se cumplirá, y mi siervo sanará. ¡Qué fe! Jesús dijo, no he encontrado una fe tan grande en todo Israel y en toda Jerusalén.
Oh, mis hermanos queridos, ¿qué tipo de fe tenemos nosotros? ¿Somos capaces de soportar la aflicción y la prueba? ¿Somos capaces de mantener nuestra confianza a Dios a pesar de todo lo que nos espera, a pesar de todo lo que estamos enfrentando? Oh, mis hermanos queridos, ¿o será que simplemente vamos a confiar en Él cuando nos va bien y cuando nos va mal lo vamos a maldecir y le vamos a dar la espalda? ¿Qué tipo de cristiano soy yo? Oh, mis hermanos queridos, quiero dejarte una cosa clara en esta noche. Tú y yo estamos en medio de un conflicto, en un mundo donde hay injusticia total, en un mundo donde el hermano pelea con el otro, con el padre se vuelve con el hijo, la madre pelea con la hija, el cristiano pelea con el otro cristiano, donde hay balas perdidas por todas partes, y tú quieres que no te pase nada. ¿Quieres que Dios te trate con pincitas cuando Él está ya intercediendo por ti e intercediendo por mí porque te quiere dar una nueva vida, porque te quiere dar una nueva tierra? Pero nosotros no queremos sufrir. Nosotros queremos que Dios nos trate bien. Mis hermanos y mis hermanas queridas, necesitamos ser como David. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude para que nos guíe a pastos delicados, pero que también nos ayude a confiar en Él cuando pasamos por el valle de la sombra de muerte. Porque una cosa es verdad, Él estará contigo. Su vara y su cayado te infundirán aliento. Dios sostuvo a Job y te sostendrá a ti. La vida de Job no fue fácil. Job no sabía que en el cielo lo estaban contemplando. Por eso el apóstol Pablo, mis hermanos queridos, nos deja muy en claro que ustedes y yo somos como cartas abiertas. Vamos a ver, mis hermanos queridos, lo que nos dice el apóstol Pablo. En el libro de Primera de Corintios, vamos a ver la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Se me extravió un poco la cita, pero ahorita la conseguimos. Primera carta a los Corintios. Nos va a enseñar, mis hermanos queridos, que en realidad nosotros estamos siendo contemplados por el universo entero. Primera carta a los Corintios, el capítulo 14, primera carta a los Corintios. Estoy tratando de conseguirla porque se me escapó. A ver, denme un segundo, déjenme ubicarla. Ok. Primera de Corintios, capítulo 4 y el versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 4 y el versículo 9. Miren lo que el apóstol Pablo nos dice. Primera Corintios, capítulo 4, versículo 9. Dice de la siguiente manera. Porque pienso que Dios nos asignó a nosotros, los apóstoles, el último lugar como a sentenciados a muerte. Ahora miren lo que dice. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, no para el mundo solamente, para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. ¿Qué cosa hemos llegado a ser nosotros? Un espectáculo para el universo, principalmente para los ángeles. ¿Cuáles son estos ángeles?
¿Quiénes son esos personajes que Pablo le llama ángeles? Los primogénitos que estamos estudiando, los representantes. Ellos nos están contemplando. Tú que te dices ser cristiano, tú que te dices servir a Dios, déjame decirte que el universo entero te juzga a ti como cristiano. Ellos no te pueden juzgar a ti como una persona incrédula, porque tú y yo no somos incrédulos. Por lo tanto, el universo no nos puede juzgar como seres incrédulos, nos juzga como cristianos. Ellos nos ven a nosotros como cristianos, porque ellos esperan que nosotros nos comportemos como cristianos. Y el cristiano sigue el ejemplo de Jesús, que aunque pase las injusticias más grandes de este mundo, es capaz de confiar y de mantenerse firme en el tiempo de angustia. Mis hermanos queridos, Job le tocó sufrir. No solamente vino la esposa, vinieron también los amigos y lo acusaron de tantas cosas terribles. Así como muchos de nuestros hermanos hoy en día los escucho decir: hermano, si tú no estás sufriendo, es porque tú no estás bien con Dios. O si tú estás sufriendo, es porque tienes un pecado escondido. Ese era el pensamiento de los amigos de Job. No era diferente. ¿Desde cuándo el tener alguna enfermedad o el no tener una enfermedad es símbolo de que somos fieles o infieles a Dios? Mi hermano y mi hermana querida, Dios conoce tu corazón. Dios sabe si tú eres íntegro o no lo eres. Lo que Dios sabe es que tú puedes tener riqueza y ser recto delante de Dios, o puedes ser pobre y no servir y ser íntegro a Dios. Lo que Dios mira, mi hermano y mi hermana querida, es tu corazón. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu fe con Dios? ¿Tienes esa fe que te puede salvar? ¿Tienes esa fe que te puede sostener en el tiempo de prueba? ¿Tu fe te ayuda a esperar en Dios aun cuando no ves la salida? ¿Tu fe te sostiene en medio de la enfermedad aun cuando sientes todavía el dolor? Aun cuando tú oras y piensas que Dios no te escucha, ¿eres capaz de seguir orando a Dios? ¿Eres capaz de seguir manteniendo tu integridad? Ese es el mensaje de esta noche. Oh, mis hermanos queridos, el tiempo se me fue rápidamente. Hay tantas citas que quería compartir con ustedes, pero el tiempo no nos dio más. Job pide y anhela hablar con Dios. Él dice: ojalá quien me diera hablar con Dios. Y yo le preguntaría y él me contestara. Si tan solamente Dios pudiera explicarme el por qué estoy pasando lo que estoy pasando, yo lo sufriría y lo enfrentaría con paciencia. Pero aún en medio de su dolor, en Job capítulo 3, él dice: aunque esta mi carne se deshaga, yo sé que al fin he de verle. Oh, mis hermanos queridos, qué palabras, qué hombre tan íntegro, recto, perfecto y verdaderamente apartado del mal y temeroso de Dios. Al final, mis hermanos queridos, Dios tiene que aparecer y hablar con Job. Comienza allí una plática interesante entre Dios y Job. Ustedes la pueden leer a partir del capítulo 40 del libro de Job. Allí comienza esa conversación que Dios tuvo con Job. Y no es, mis hermanos queridos, hasta el capítulo 41 que comienza una escena interesante. Porque al final del libro aparece Job
Aparece Dios restaurándole su riqueza, la esposa, hijas lindas y maravillosas. Pero aparentemente Satanás se desapareció. El causante del dolor, el culpable, desapareció. Pero mis hermanos queridos, déjenme decirles que el Satanás no desaparece, como siempre lo ha hecho. Simplemente tomó un disfraz. Y con ese disfraz aparece al final del libro. Dios le dice, ¿sabes qué, Job? No te preocupes. Todo este sufrimiento no te lo causé yo. Hay alguien que es culpable. Pero ¿sabes qué? Déjame esa justicia en mis manos. Yo me voy a encargar de pagarle, según sus obras, al culpable de todo esto que te ha sucedido. Eso lo encontramos, mis hermanos queridos, en el capítulo 41 de Job. Con esto estoy terminando, porque el tiempo se nos fue. En Job capítulo 41 aparece un animal extraño. En realidad aparecen dos. Aparece un animal con el nombre del Behemoth, y en el capítulo 41 aparece otro segundo animal con el nombre de el Leviatán. Eso se les queda de tarea para que ustedes lo estudien y mediten. Yo solamente en esta noche voy a concluir diciéndoles quién es el Leviatán. Oh, mis hermanos queridos, lean con detalle, se van a dar cuenta que este animal, Dios dice que nadie lo puede cazar. Nadie es capaz de matarlo o de atarlo con cadenas. Nadie es capaz. Solamente aquel que lo creó es capaz de acercarle la espada y matarlo en el mar. ¿Quién es el Leviatán que aparece en Job 41? Vamos a ver quién es este Leviatán. Isaías capítulo 27. Isaías capítulo 27. Isaías capítulo 27 describe cómo Dios se va a encargar finalmente del causante de todo ese dolor. Isaías capítulo 27 versículo 1. En aquel día el Señor castigará con su espada dura. ¿Quién lo va a castigar? El Señor. Grábate esto, mi hermano y mi hermana querida. Lo que el libro de Job aparece como el Leviatán, Dios dice, solamente yo lo puedo castigar. Tú no puedes. Por más que lo intentes, no puedes. En aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente hundidisa, al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en medio del mar. ¿Qué es el Leviatán? Es una serpiente hundidisa, es una serpiente tortuosa, pero finalmente es el dragón que está en medio del mar. ¿Quién es este? Apocalipsis, capítulo 12, que fue donde empezamos, nos va a ayudar a desenmascarar a este Leviatán, a esta serpiente antigua, a esta serpiente hundidisa. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo, a ver, déjeme ver dónde está. A ver. Déjeme y les confirmo la cita, es el capítulo 12 de Apocalipsis, que nos ayuda claramente a identificar quién es ese dragón o esa serpiente. A ver. Ok. Apocalipsis 12, 7, 8 y 9. Dice la palabra del Señor. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo
y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es en realidad el Leviatán que aparece en el capítulo 41 del libro de Job? Es el mismo Satanás, aquel que comenzó de una manera descarada en el capítulo 1 de Job, es el mismo que termina en el capítulo 41, pero ahora de una manera disfrazada. Oh, mi hermano y mi hermana querida, en verdad estamos viviendo en un momento donde para muchos de nosotros nos es difícil descubrir esas formas tan astutas que Satanás está usando para engañarnos. La palabra de Dios, este capítulo 12 que acabamos de leer, dice que Satanás, ese gran dragón, engaña a todo el mundo. Eso sí puede incluir a ti o me puede incluir a mí. De alguna o de otra manera, Satanás tiene la astucia para engañarte si tú no dependes de Dios. Las cosas que Él te está haciendo, se las puedes culpar a Dios. Por eso es que necesitas esa fe que te ayude a confiar en Dios, que puedas tener certeza de que aunque te esté pasando lo que te esté pasando, puedes tener seguridad que Dios no es el culpable y que al final Dios castigará al Leviatán. Dios castigará al verdadero culpable, porque Dios, mis hermanos queridos, no puede ser burlado. Cristo murió por ti y murió por mí. Satanás estaba en el cielo como tu representante, pero Cristo vino a morir para que ese representante fuese lanzado fuera y entonces tuviéramos un nuevo representante llamado Cristo Jesús. Por eso, primera de Juan, el capítulo 1, mis hermanos queridos, y el capítulo 2 y el versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos. Ya no tenemos a un enemigo, ya no tenemos a un acusador. Ahora tenemos a un abogado, a Jesucristo el justo. Porque dice Hechos capítulo 4 y versículo 12, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, mi hermano y mi hermana que me escuchas, hoy tú y yo tenemos un nuevo representante en el cielo, pero tú tienes que decidir quién quieres que te represente, el usurpador o Cristo Jesús. Eso tú y yo lo tenemos que decidir. Si tú decides que Cristo Jesús sea tu abogado, puedes tener seguridad que tú saldrás victorioso, porque todo aquel que cree en Él es para que no se pierda, sino para que tenga vida eterna en Cristo Jesús. Esta noche voy a terminar haciendo una oración para todos aquellos que quizá en algún momento de desesperación dudaron de Dios, que quizá en un momento de desesperación le echaron la culpa a Dios de los problemas que estaban pasando. Quizá esté predicando para un hermano, para una hermana que estaba acusando injustamente a Dios por los problemas que estaba pasando. Quizá por alguien que está pasando por el valle de la enfermedad y que estaba comenzando a dudar de Dios. Para ti te digo, estás en un mundo donde Satanás sigue haciendo de las suyas. Por eso es que al cristiano le va mal y al impío prospera. Pero viene el día, dice Jehová, cuando los reclamaré como míos.
Y entonces ellos sabrán que hay diferencia entre servir al Señor y el impío. Malaquías capítulo 3, versículos 13 y 14. Sí, hermano querido, hay diferencia entre el justo y el impío. Dios ha de pagar a cada uno según sea su obra. Dios te ha de recompensar a ti de acuerdo a lo que Satanás te ha hecho sufrir. Has sufrido mucho, no te preocupes. En el Sermón del Monte, Cristo dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No creas que te vas a quedar en el sufrimiento. No creas que este dolor, esta injusticia será para siempre. Porque Dios prometió enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Dios desea que confíes plenamente en Él, que descanses en Él, que no te preocupes por lo que te está pasando, sino que aprendas a confiar en Él, que tu fe sea inquebrantable, porque Adán y Eva se perdieron, porque perdieron la confianza en Dios. Dios dice, ahora ustedes se van a salvar confiando en mí. Eso es lo que se llama fe. Para tú salvarte y para yo salvarme, tenemos que confiar en ese abogado que intercede por nosotros. Voy a orar. Mientras tú oras allá en tu corazón y le pides a Dios que te perdone y que me perdone por cosas que quizá le hemos culpado y que no tienes la culpa. Pero también le vamos a pedir que nos dé esa fe que nos puede salvar, esa confianza en Él que finalmente nos llevará a la salvación. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, muchas gracias te damos porque tú eres nuestro representante allá en el cielo. Tú eres nuestro abogado. Tú intercedes por nosotros. Y nosotros decidimos confiar en ti, porque tú nos defenderás. Y por tu justicia, nosotros seremos contados como justos, aun cuando el único justo eres tú. Tómanos en tus brazos de amor esta noche. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros malos pensamientos, malas acciones que tantas veces hemos hecho. Tómanos en tu regazo, límpianos de toda maldad, purifícanos y seremos purificados, límpianos y seremos emblanquecidos. En esta noche queremos estar a cuentas contigo. Queremos decirte que confiamos en ti, que de hoy en adelante queremos servirte. No importa las circunstancias, hemos decidido seguirte. Si tú nos guías, nosotros te seguiremos. Te rogo una bendición por las visitas que escucharon este mensaje. Que tu Espíritu Santo toque esas vidas, transforme nuestros corazones y nos ayude a ser sabios, a ser pacientes, a esperar en ti, de tal manera que nuestras decisiones puedan tener frutos para vida eterna en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. ¿Y quién lo iba a pensar? Que cuando Él estuvo en esta tierra, cuando lo tomaron, cuando lo insultaron, cuando lo humillaron, cuando pasó todo eso por ti y por mí, yo creo que ahora nadie pudo haber imaginado que dos maderas rústicas hoy iban a ser el signo de nuestra salvación. Que miles de personas visitarían una tumba, pero es una tumba que hoy está vacía, porque quien la ocupó alguna vez hoy vive, y vive para siempre. ¿Quién diría que dos rústicas maderas serían hoy el signo de mi salvación? Que en los clavos de sus manos y sus pies colgada está mi fe.
¿Quién diría que su cuerpo ensangrentado sería el símbolo del pan y el vino, y representa salvación a todo aquel que en él suela creer? En esa cruz se encuentra toda la esperanza de un pueblo que espera con ansias que regrese otra vez. El que murió y resucitó, solo en Jesús he puesto toda mi confianza. A él la gloria y la alabanza. ¿Y quién diría que hoy no solo es rey de los judíos, sino también el mío? Hoy es nuestro rey también, amén. Alabado sea Dios. ¿Quién diría que después de 2000 años Él tendría seguidores por doquier? Eso somos tú y yo, que le sirven y le adoran como rey. Amén. Y le esperamos otra vez. ¿Quién diría que a su tumba irían millones a visitarle para no encontrar nada? Vacía está porque la muerte a él jamás le pudo retener. En esa cruz se encuentra toda la esperanza de un pueblo que espera con ansias que regrese otra vez. El que murió y resucitó, solo en Jesús he puesto toda mi confianza. A él la gloria y la alabanza. ¿Y quién diría que hoy no solo es rey de los judíos, sino también el mío? En esa cruz se encuentra toda la esperanza de un pueblo que espera con ansias que regrese otra vez. El que murió y resucitó, solo en Jesús he puesto toda mi confianza. A él la gloria y la alabanza. ¿Y quién diría que hoy no solo es rey de los judíos, sino también el mío? Que hoy no solo es rey de los judíos, sino también el mío. La gloria sea a Dios. Amén. Gracias, Juancito, por este bello y poderoso mensaje que has dado para nosotros esta noche. Y pues, hermanos, mañana los invitamos para seguir